Buenas tardes a todos. Gracias a la organización, gracias a INCIBE por una vez más montar este encuentro profesional en materia de ciberseguridad. Y efectivamente, como introducía Elena, el tema del metaverso, la verdad que lo estamos aquí en esta mesa, pues somos verdaderamente atrevidos, yo creo, en hablar en algo tan novedoso, aunque verdaderamente empezó efectivamente con el antecedente de esta película que comentaba Elena en el 92. Y que luego, posteriormente, quizás la segunda aparición más relevante a nivel de videojuego fue en el 2003 con el tema de Second Life, ¿no? Y efectivamente es un tema novedoso, aunque fijaros si ya lleva transición, y a mí me gustaría simplemente recordaros lo que significa metaverso, ¿no? La palabra metaverso es un acrónimo que está construido a través de la palabra meta, que significa más allá, y la palabra verso, ¿no? La terminación de universo, ¿no? Y cuando más allá del universo, a mí esto me recuerda un poco a la película de Buzz Lightyear, ¿no? Al infinito y mucho y más allá, ¿no? Pero bueno, la verdad es que aunque se ha estado relacionando mucho con temas de ciencia ficción en el fondo y temas de películas, la verdad es que últimamente estamos viendo en prensa pues muchas noticias alrededor de la creación y el desarrollo del metaverso, inversiones estratosféricas de algunas empresas, fundamentalmente tecnológicas. Casi todas las compañías, muchas de las cuales estáis aquí representadas, pues evidentemente en sus páginas web están hablando de cómo interpretan y cómo ven el metaverso. Y para hablar de todos estos temas y de ver cuál es la situación actualmente, pues no hay nada mejor que este estupendo conjunto de panelistas, ¿no? Los han presentado anteriormente, pero yo comentaros que me parece muy interesante el que estamos incorporando pues panelistas que trabajan en servicios profesionales de ciberseguridad, el mundo legal a través de nuestros abogados. Estamos representados también por centros de innovación y de investigación, incluso por centros asociados a universidades, ¿no? Yo creo que es un espectro muy completo, y a mí lo que me gustaría en primer lugar decir, oye, estamos hablando de ciencia ficción, de películas, Second Life, realidad virtuales, gafas de realidad virtual, realidad aumentada, todo tipo de gadget, pero verdaderamente, como pregunta introductoria, me gustaría que nos dijerais vosotros si verdaderamente el metaverso lo veis como algo que va a terminar teniendo una evolución dentro de lo que es la economía digital, y en segundo lugar, ¿cuáles son las funcionalidades que consideréis que pueden ser más interesantes en el desarrollo del metaverso? Y no sé si os parece, empezamos por aquí. Paco, no sé si nos puedes un poco dar unas primeras impresiones. Bueno, sí, gracias. Sobre todo gracias al INCIBE y a Mar, porque ha sido la que nos metió en esta bendita locura de hablar de algo que, como alguien dirá después, no existe. O sea, lo del metaverso de momento no deja de ser una entelequia. Hemos hablado de películas, faltaría la película que yo creo que establece un poco el marco mediante el cual Meta está construyendo su metaverso, que es Ready Player One, sí, llevada al cine por Steven Spielberg, que fue un bestseller, primero novela de Ernest Cline, muy inspirada en toda la obra de Stephenson. Pero por ir a la pregunta que has hecho, yo creo que hay que tener claro que esto no es una tecnología nueva. De hecho, en mi centro tecnológico, en Fidesol, llevamos trabajando con ella 12 años. Se llama realidad virtual, realidad aumentada, realidades extendidas, realidades mixtas. Es decir, eso está inventado. O sea, lo que estamos viendo es un hype de marketing de empresas que quieren controlar los datos con un modelo que saben que está agotado y que tienen que exprimir la máquina de cómo sacarnos datos de otra forma, porque esto es un debate sobre los datos y sobre la privacidad y cómo tenemos que gestionar nuestra privacidad, nuestra identidad. Dicho esto, estamos ante una tecnología madura que lo que se quiere hacer es el siguiente salto para meternos dentro de una clave que no termino todavía de encontrarle el punto, y que creo que se han precipitado porque venimos de una pandemia donde hemos echado mucho de menos el contacto físico. Y ahora que te digan que te van a meter en un sitio que con dispositivos hápticos, no solamente la pantalla, sino las gafas, sino las manos, los sistemas de presión, pues la tecnología está ahí.
Lo que no tengo tan claro es esto que llamamos metaverso, que para mí, de momento, es una entelequia y una invención. ¿Te mojarías diciéndonos una funcionalidad en la que crees que va a tener más éxito? Sí, de hecho yo creo que en el ámbito formativo, tal como se está empleando en la actualidad, es un gran invento. Nosotros trabajamos, no voy a decir, los NDA no lo impiden, con entidades donde estás capacitando a personas con unas necesidades muy especiales en entornos muy complejos para que gracias a esos dispositivos hápticos puedan tener una experiencia previa en lo que ya sí empezamos a conceptualizar como gemelos digitales. Y para el concepto de gemelo digital y las implicaciones en ciberseguridad que tiene, tenemos que remar mucho más, ¿vale? Muy bien, gracias, Paco. Mar, ¿nos puedes dar un poco tu punto de vista? Bueno, yo digo que estoy de acuerdo con todo lo que dices y saltamos al siguiente. Bueno, yo voy a ser un poco más positiva. Es verdad, como dice Paco, que a ver, vamos a llamarlo reutilización de la tecnología en otro marco más de marketing. Y bueno, pues es lícito, ¿no? Es lícito y hemos tenido pues a lo largo del tiempo distintas iniciativas un poco que han ido en esa línea, en la reutilización de la tecnología hacia algo que es previsible, que haga más fácil nuestra vida. Lo ha llevado al mundo de la educación, yo podría llevarlo, por ejemplo, a las personas con discapacidad, a la accesibilidad, o sea, es usado en el buen camino, llamémoslo así, ¿no? Pasamos de esa ciencia ficción de Ready Player One, que si no la habéis visto, pues tenéis que verla, porque yo creo que es un poco... distópica. Vale, distópica, pero que te da una idea. Está chula la película. La película sí. Y bueno, pues el ver eso, no a corto plazo, pero a lo mejor a muy largo plazo, pues iremos viéndolo. Con todas las implicaciones que ello conlleva. O sea, no solo de privacidad, como decía Paco, sino de seguridad. Pero no solo de seguridad dentro del propio metaverso, como digo, a ver, de la tecnología, sí, dentro de... o sea, esto es como ponerle, hacer un dibujo de Internet y meterte dentro, ¿no? Sino de todo aquello que va a ir conectado para la utilización dentro del metaverso. Y dentro del metaverso, pues todo aquello que se puede hacer y que se va a hacer igual que se hace ahora en Internet. Si nos quedamos con una funcionalidad, ¿cuál sería? No sé, vamos a llamar inseguridad, por decir alguna funcionalidad. De acuerdo, Mar. Maitane, cuéntanos a ver cómo ves tú las funcionalidades más interesantes que se pueden visualizar de cara al desarrollo del metaverso. Bueno, yo voy a empezar mal. Yo voy a empezar básicamente diciendo que el metaverso no existe, son las tecnológicas haciendo marketing y generándonos una ansiedad por estar en algo que no existe, pero que nos cuentan que va a ser tecnológicas. Os quiero a todas, ¿vale? O sea, no me lo tengáis en cuenta. Y, bueno, hay un montón de aplicaciones en protoversos que están funcionando, hay muchísimas utilidades. Me encantan las dos funcionalidades que se han descrito y creo que ahí tenemos mucho margen de mejora y de aportación a la sociedad. Sin embargo, creo que el mayor escenario que va a tener va a ser el del e-commerce, el de la venta de producto puro, y el marketing está dirigido ahí. Y si entráis en prácticamente cualquier firma de ropa, vais a ver que os pone el metaverso de, llámalo X, la marca que sea, ¿vale? Y ni es metaverso... Son tecnologías que llevan existiendo muchos años y, bueno, yo soy un poco escéptica en cuanto a si yo lo llegaré a ver. Ojalá me equivoque, de verdad. Ojalá me equivoque y vea un metaverso sano, que respete los derechos humanos. No sé, he venido aquí a pedir. Así, bien como comienzo. O sea que, Maitane, tú más bien ves metaversos parciales, vamos a decirlo así, ¿no? Funcionalidades en metaversos parciales, ¿no? Sí, veo protoversos de momento que permiten hacer muchas cosas. Creo que el metaverso, tal y como lo pensamos, interoperable, escalable, prácticamente una duplicidad de nuestro mundo, lo veo muy complicado desde el punto de vista, sobre todo, de la creación, porque ¿quién lo va a crear? Y eso me preocupa soberanamente. Y por último, Noemí, no sé si quieres darnos tú una pincelada un poco introductoria de cómo ves el desarrollo de este metaverso. Bueno, me uno un poco también a lo que han comentado mis compañeros. Al final, creo que ahora mismo estamos en un punto en el que tenemos más eso, pequeños, como dice Maitane, pequeños protoversos, pero igual también soy más optimista. Creo que se abre un mundo de oportunidades y de posibilidades
También de nuevos desafíos, porque al final no es solo una cuestión de que podamos utilizarlo para la formación o podamos utilizarlo para la simulación o evidentemente para el comercio, que para la gente que se dedica al marketing, pues esto es estupendo, ¿no? Para los usuarios igual menos. Pero también va a crear una nueva forma de relacionarse y un nuevo paradigma social. Creo que es algo que va a afectar, que el desarrollo tecnológico va a estar a la par que un desarrollo social, en el que igual nosotros que ya tenemos una edad más avanzada no nos afecta tanto, pero para la gente más joven que ya va a nacer y va a crecer en este escenario, va a suponer un nuevo paradigma también y una nueva forma de relacionarse y de disfrutar de su ocio y de su tiempo libre, que creo que es también uno de los sectores que más beneficios puede sacar. Muy bien, aunque estamos viendo que hay muchas interpretaciones quizás de la misma palabra, y aunque evidentemente hay dos tipos quizás de concepciones, más protoverso o un metaverso un poquito más, vamos a decirlo, reducido a un entorno, una plataforma concreta, de lo que es un poco el metaverso entendido como verdaderamente la segunda realidad virtual de la economía, yo os pediría que nos sentáramos, aludiéramos un poco a este concepto un poco más maximizador a la hora de un poco dirigir un poco los comentarios, ¿no? Porque evidentemente los riesgos y las circunstancias son un poquito distintas. Vamos a irnos vamos a pedir el máximo, ¿no? El metaverso completo. Entonces, dentro de ese metaverso y entendiendo un poquito lo que era un poco el titular de la mesa, ¿cuáles son los problemas de privacidad que consideráis que este metaverso puede representar? Y allí quizás empezaríamos, Maitane, por ti. ¿Qué problemas crees de privacidad que puede representar? Bueno, voy a hacer una pequeña introducción, todos, y ahora puedo entrar en algo un poquito más profundo. A mí me preocupa del metaverso tal y como lo imaginamos, la parte relativa al perfilado de determinados comportamientos del ser humano que ni siquiera el ser humano es consciente que tiene, ¿vale? Cuando hablamos, a día de hoy estamos ya con un Reglamento Europeo de Protección de Datos absolutamente implantado y funcionando, cuando se cumple, claro, pues regulinchi, y una ley orgánica que también está funcionando si se pone en práctica. ¿Qué sucede? Que evidentemente al final los juristas lo que hacemos es, pues legislar para aplicarle una norma a un hecho, y nos faltaban hechos que regular, porque teóricamente todavía no los teníamos tan entre manos. Entonces, para mí, el tema del análisis, por ejemplo, de cómo reacciona emocionalmente nuestro cuerpo a determinados estímulos, el tema de que nos analicen cómo funcionan nuestros ojos cuando nos sometemos a determinados escenarios de tensión, de alegría, ese perfilado tan absoluto, ese para mí uno de los grandes retos en cuanto a garantías de los derechos fundamentales, si seguimos pensando que el ser humano tiene que estar, que la persona tiene que estar por encima de todo lo demás y que no podemos poner al ser humano a trabajar ¿vale? Para eso están los derechos fundamentales. Entonces, desde ese punto de vista, me preocupa soberanamente esa parte. Y la segunda parte que más me preocupa en materia de privacidad es la asignación de roles en ese metaverso abierto, ¿vale? ¿Por qué? Porque a día de hoy, más o menos, hay algunas relaciones que son más complicadas de entender, pero tenemos claro quién es el responsable del tratamiento, quiénes son los encargados, quiénes son los subencargados. En un entorno descentralizado, si finalmente llegamos a ese punto, digamos que el saber frente a quién nos tenemos que dirigir, y esa es una de las grandes garantías que tenemos tanto en materia de protección de datos como en otras materias, saber a quién tenemos que reclamarle algo o frente a quién tenemos que ejercitar nuestros derechos o quién es el que está, no sé, filtrando información que no debe, dónde están produciéndose las fugas de datos. Para mí, el no saber quién es quién es uno de los grandes problemas, retos, inquietudes, falta de sueño, no sé, todo en la vida junto. Efectivamente, me llevas un poco a la siguiente cuestión que os quería hacer y quizás a lo mejor, Paco, puedes ayudarnos un poco a poner un poco tu punto de vista, y es el concepto de la identidad, ¿no? Al final, cuando estamos hablando de avatares, ¿quién se esconde, vamos a decirlo así, si me lo permitís, detrás de un avatar? Si verdaderamente podemos llegar a conocerlo en este metaverso. Y otro tema relacionado con la identidad también sería cuestiones relacionadas con la interoperabilidad en esta gran, vamos a decirlo así, infraestructura global
de la que estamos un poco hablando en este sentido. No sé si nos puedes un poco arrojar tu punto de vista en este sentido. Pues sí, es precisamente uno de los temas que más nos, digamos, agobia en el Departamento de Investigación de Fidesol. Tenemos en este momento 2 proyectos sobre la cuestión que planteas del metaverso. Una es la de la interoperabilidad. Siempre va a haber un problema con la interoperabilidad de cualquier plataforma. Es una de las pesadillas que tenemos en cualquier tema que tenga que ver con ciberseguridad, que es transversal, siempre aparecerá el problema de la interoperabilidad. Mi campo, que es el blockchain, es una continua pesadilla de interoperabilidad y escalabilidad. Y no estoy hablando de Bitcoin, ni Ethereum, ni cosas de estas. Pero desde el punto de vista de la investigación de la identidad, esto es un problema que tenemos que abordar desde ya. Ahondando en lo que dice Maitane, uno de los grandes problemas que detectamos, que ahora estamos con el hype de marketingiano de Meta y lo que nos pretenden vender, pero no nos olvidemos que detrás de todo esto está el problema de la gobernanza del dato, de cómo vamos a gestionar el dato en esa identidad. Desde el año 2017 hay empresas que están trabajando en cómo modelizar nuestros avatares digitales mediante sistemas de inteligencia artificial. ¿Qué significa esto? Eso significará que cuando estemos en ese metaverso, vamos a hablar de un metaverso completo, omnímodo. El metaverso omnímodo podrá tener como 2 características o 2 roles principales. El rol en el que soy un unicornio con ala rosa y soy un camionero de Soria con 63 años, y el modelo en el que ese camionero de 63 años de Soria tiene que interactuar con la administración pública, porque en algún momento aparecerá el metaverso público. Entonces, piensen ustedes en un momento en el que ustedes tendrán un avatar digital, que será una reproducción digital de ustedes, que se alimentará de lo que son ustedes en las redes sociales, en Internet, sus datos biométricos, ojos, la voz, que es el peor dato a registrar de todos los nuestros. Y eso significará que ustedes lo utilizarán a lo mejor una vez a la semana para hacer algo. Pero esa IA no está ahí quietecita, está aprendiendo continuamente. Y está aprendiendo con lo que tiene. No sé si me entienden por dónde voy. Con lo que tiene acceso a, y con eso irá creciendo. Entonces llegará una desinveguación entre quién es usted y quién es su avatar digital. Y esto acarrea problemas jurídicos, problemas médicos, psiquiátricos, psicológicos, y eso lo veremos emerger. No estoy siendo, de verdad, esto está investigado, hay gente que ya está preocupada por eso. Entonces, una de las cuestiones que estamos investigando es, desde el punto de vista de la privacidad, porque nosotros entendemos el metaverso desde nuestra perspectiva como una pesadilla desde la ciberseguridad, es como encapsular esas inteligencias artificiales utilizando algún tipo de tecnología de ciberseguridad. Hemos empezado pensando en determinadas blockchains de 4ª y 5ª generación. Las de 5ª generación todavía no han emergido, están emergiendo, son las que están con cifrados postcuánticos para poder aguantar ataques cuánticos cuando llegue el momento de que la computación cuántica esté entre nosotros de una forma. Es decir, que todo esto va a emerger de una forma catastrófica en el sentido de que no nos va a dar tiempo a asimilar otro impacto más desde el punto de vista tecnológico. Y tenemos que estar preparados para ello. Y la ciberseguridad tiene que ser el pilar sobre el que se construye absolutamente todo. Estás hablando de temas muy interesantes, Paco. No sé si, Mar, podrías un poco completar, porque al final estamos hablando de que estamos desarrollando, hablando de infraestructuras, muchos jugadores que intervienen dentro del metaverso, infraestructuras, operadores, proveedores de servicios, proveedores de gadgets, usuarios, es decir, la administración. Estamos hablando de muchos jugadores o muchos elementos que de alguna forma, iba a decir, tenemos que controlar, bueno, o tenemos un poco que gobernar. Apuntabas un poco el modelo de gobernanza, Mar. En ese modelo de gobernanza, ¿qué opinión te merece el ver, o sea, quién debería de crear o de constituir, o quién se debería de encargar de coordinar, vamos a decirlo así, ese modelo de gobernanza? ¿A quién tendría que ir dirigido? ¿Quién tendría que estar involucrado? Es decir, ¿cómo tendríamos que andar para que no nos pase como siempre, que la gobernanza va por detrás de lo que ya se ha desarrollado, ¿no? Quiero añadir algo a lo que han comentado los compañeros, que es cómo se recopila esa información, dónde se aloja esa información y quién utiliza esa información. Y va alineado con lo que tú has dicho, ¿no? Tenemos unas fabricantes que están haciendo gadgets para conectarse a un sitio que realmente todavía no existe. ¿Qué diseño de seguridad hay ahí? Porque eso puede ser hackeado y ya lo hemos visto, ¿no? Además, toda esa información va a un sitio, a la nube. Estamos ahí también con esos debates sobre cómo se alojan los datos en la nube y dónde se alojan. Aquí estamos en España, hay una normativa europea, tiene que estar en Europa, pero
hemos hablado de las tecnológicas y al final, bueno, yo trabajo en una tecnológica y apostamos lógicamente por en el ámbito nacional, pero hay otras que, pues al ser tan globales, pues están menos alineadas con ese tema. Y luego, ¿quién utiliza esos datos y para qué? ¿No? Que entra ya también en esa gobernanza. ¿Quién soy yo para decir cómo gobernar ese modelo que todavía no existe? ¿Quién lo va a hacer? Ese es el gran debate. O sea, yo no soy una experta en este sentido, pero son los gobiernos, son los ciudadanos, porque esto está centrado en las personas. O sea, al final el metaverso, Internet, todo se crea centrado en, de alguna manera, que la tecnología sea utilizada para un buen fin, pero ya hemos visto que sí, que muy bien, o sea, en los desafíos, las oportunidades que genera todo esta explosión tecnológica, pero eso a la vez conlleva a múltiples riesgos, no solo de privacidad, es decir, todo el tema de ciberataques, de negaciones de servicio, defacement. O sea, ¿veremos un defacement en el metaverso? Porque al final esos datos, esa inteligencia artificial sesgada, ¿cómo se va a de alguna manera materializar en el metaverso? Es muy complejo, o sea, esto tiene mucho por detrás, porque hemos hablado de inteligencia artificial con toda la ética que viene de la utilización de la inteligencia artificial, porque estamos hablando de los datos, porque estamos hablando de la gobernanza, quién, cómo, dónde, en qué lugar. O sea, yo creo que todavía queda mucho por construir, pero tenemos que ir adelantándonos a esto, o sea, tenemos que ir pensando realmente por dónde queremos este camino. Y de alguna manera, sobre todo, pues los que pueden influir, es decir, investigadores, etcétera, etcétera, decir, señores, aquí están, pero por favor, en este caso, en este momento, por favor, háganos un caso, porque esto nos ha pasado con Internet, ¿no? Entiendo que no te quieres mojar en decir quién debe de realizar la supervisión o el control. En España tenemos, perdona, es un breve apunte, vamos a tener una oportunidad histórica en relación a la Unión Europea, y es que, si todo va bien, en julio del año que viene tendremos la Agencia Estatal de Supervisión de la IA, que va a ser la primera de todas las agencias de los 27, y que se ha definido además como la agencia que será la experiencia piloto para definir el marco regulatorio de la inteligencia artificial europea. Sí. Y ahí, hay un capítulo para el metaverso. Efectivamente, al final es una regulación que tendrá que estar muy relacionada con otras muchas que tienen que ver inteligencia artificial, 5G, con muchas tecnologías. Que tiene capacidad punitiva, que es lo que creo que la diferencia frente a cualquier agencia regulatoria. Iba a preguntar precisamente, y me voy a dirigir un poco también por esta parte a Noemí, si verdaderamente consideramos al final es un mundo en el que puede haber abusos, puede haber delitos, puede haber, sobre todo si además pensamos que es un metaverso en el que tiene una economía digital detrás, es decir, hablamos de criptomonedas, hablamos al final de transacciones económicas financieras, vamos a decirlo así, ¿no? Noemí, en tu caso, todo esto que estábamos hablando un poco de carácter sancionador, si además le damos un poco una vuelta y además pensamos en que se ha demostrado que quizás con los orígenes del videojuego y también un poco con cómo hemos visto el comportamiento en la pandemia, que probablemente hay un cierto predisposición en el colectivo de menores en el que sean más proclive a tener una cierta afinidad, vamos a decirlo, y preparación incluso tecnológica para este concepto. ¿Cómo ves tú este apartado? Bueno, yo creo que es un colectivo de riesgo, quizá el de mayor riesgo. Evidentemente va a haber otros colectivos que también estén en esa situación de riesgo porque igual su competencia digital no es tan avanzada, pero también esos colectivos no usarán tanto el metaverso, ¿no? Lo que comentabas ahora de los videojuegos, ahora mismo los menores prácticamente todos los videojuegos que utilizan están con sus avatares, quedan dentro de los videojuegos. Solo hay que leer la noticia de que en el videojuego del Fortnite hubo 12 millones de usuarios en un concierto de Travis Scott y muchos de ellos seguramente eran menores. Entonces yo creo que sí que es un colectivo de riesgo porque además viven con ello y nacen con ello y tampoco se quieren quedar fuera, ¿no? Quizá para intentar minimizar un poco todo eso y que pueden sufrir pues ciberacoso, pueden sufrir también suplantaciones de identidad, robo de datos, etcétera, pues evidentemente tendríamos la concienciación como punto igual clave y fundamental, y luego igual implantar también mecanismos que tenemos en la realidad, pues restricciones de acceso,
como tenemos habitualmente, controles parentales. Y luego también hay que tener un poco de cuidado. Hace poco también leí que Epic Games y Lego se habían asociado para crear un metaverso para menores, un protoverso, en ese caso sería un protoverso para menores, pero claro, también eso hay que tener cuidado porque eso es un caldo de cultivo para los ciberdelincuentes sexuales, que si no tenemos una gestión de identidades buena, al final ellos van a cogerse su avatar, van a decir que son menores y vamos a tener pues situaciones de grooming y ciberacoso como las que estamos teniendo ahora, muy peligrosas. Entonces creo que es un colectivo al que hay que cuidar y hay que proteger. Muy bien, hay muchas más preguntas, pero veo que el tiempo se nos está agotando y me gustaría una última pregunta que lanzo a todos los panelistas para quien quiera contestar. Hemos visto que en algunas organizaciones incluso ya se está definiendo la función al estilo de un Chief Metaverso Officer dentro de la organización para, de alguna forma, ir avanzando en la innovación asociada a este concepto. ¿Cómo veis dónde se debería de situar pues un poco el desarrollo de esta funcionalidad en una organización? Y, además de esto, me gustaría también vuestra opinión sobre cuáles son otras áreas de la organización que deberían de estar poniendo foco y interés en el desarrollo del metaverso en concreto. No sé si queréis, pues hacemos una ronda. Noemí, volvemos a empezar por ti y si queréis os pediría una cierta concisión por el tiempo que nos queda, por favor. Nada, pues yo hablo simplemente de las áreas. Evidentemente creo que tienen que ser expertos en ciberseguridad y expertos en aspectos legales, los que tienen que centrarse un poco en este área de lo que es el metaverso. En cuanto a la denominación, creo que nuevamente es marketing. Está bien, o sea, decir, mira, y tengo aquí este equipo maravilloso. Bueno, creo que nos queda todavía mucho por andar en cuanto a equipos dentro de las industrias que sepan conformar un departamento sólido de ciberseguridad, un departamento sólido de privacidad y protección de datos, pero bueno, que esas figuras deberán estar, si en algún momento existe esta denominación, seguro que sí, y por supuesto alguien de desarrollo de negocio que sepa utilizar y sacarle rendimiento. Muy bien. Mar, por favor. Yo creo que si nos preguntamos hace 20 años qué era un CISO, pues nadie sabría decir que era un CISO. O sea que igual dentro de 20 años pues también vemos esta figura. Equipos multidisciplinares, no solo de ciberseguridad, privacidad y legales. Tener en cuenta que, y lo hemos dicho todos, o sea, tienen que estar figuras de marketing, tienen que estar figuras de pues especialistas en ciberseguridad en distintos ámbitos, porque la ciberseguridad es muy amplia, con lo cual esto da cabida, pues como en su momento o ahora está dando cabida a la ciberseguridad, ¿no? Que se necesitan muchos perfiles diferentes. Paco, si quieres concluir, por favor. Investigadores. No, rápidamente. Yo no lo tengo tan claro que sea el CISO, fijaros lo que os digo, y siendo una piedra central. Yo, por la cuestión que a mí más me preocupa, que es el tema de la privacidad y de la gestión del dato, yo me iría al Chief Data Officer. ¿Por qué? Porque no sabemos manejar los datos en nuestra sociedad. Los regalamos, los damos gratis y hacen con ellos lo que quieran y luego nos venden un mismo producto que encima nos sacan el doble. O sea, yo quiero que seamos conscientes de la sociedad que estamos construyendo. Por lo tanto, desde el punto de vista de la gobernanza, yo se lo daría al Chief Data Officer y sobre él construir las siguientes capas. Muy bien, pues oye, yo os doy muchísimo las gracias. Creo que, como podéis ver, no es un ámbito en el que haya una unanimidad de criterios. Yo creo que, bueno, espero haber podido contribuir con estos panelistas de primera en haberos de alguna forma arrojado algo más de interés sobre cómo la gestión de los riesgos en el metaverso lo tenemos que seguir todos muy de cerca. Muchas gracias.